Bueno, el tema del sustrato que vayamos a elegir depende mucho también del futuro, digamos, de eso depende mucho el futuro del plantín. Si yo tengo tierra común, ¿sí? En esta zona, si usamos la misma tierra que tenemos en el patio, no va a andar muy bien, porque es muy densa. Ustedes fíjense, hay algunos de los ejemplos muy buenos que se dan es cuando ven un cedro caído, eso que parecen pinos, cedro azul, muchas veces se caen y cuando ustedes ven las raíces, la raíz pivotante, ¿sí? Se suele pudrir a los 2 metros, ¿sí? No profundiza mucho porque tiene un horizonte, ¿sí? Muy arcilloso que no le permite desarrollar. Entonces, muchas veces se desarrollan a nivel casi superficial, ¿sí? Eso con los plantines les puede llegar a suceder y no tienen un buen anclaje con el suelo más arcilloso. Siempre hay que buscar mejorarlo, porque cuanto más denso sea ese sustrato, más pesado, digamos, en cuanto más denso, en cuanto al volumen y peso, va a ser más difícil que la raíz desarrolle. La raíz no tiene, y más de las hortalizas, no tiene la fuerza que tenemos nosotros en las manos para desterronar, ¿sí? Tiene que ir explorando de a poco, y cuanto más le cueste explorar, más difícil, ¿sí? Va a ser llegar a ciertos nutrientes. Un ejemplo es el fósforo, que es un nutriente que está más bien inmovilizado en las arcillas, en la materia orgánica. Si la raíz no llega, la planta no lo absorbe. En cambio, el nitrógeno muchas veces se mueve por el flujo de agua, entonces es más fácil que llegue a la planta, ¿sí? Hay algunos otros más que se pueden nombrar, pero a grosso modo todos los nutrientes son los que te hacen como ver bien el panorama. Si yo preparo bien el suelo o lo dejo más así nomás, ¿sí? Cuando hablamos de fósforo hablamos también de la relevancia que tiene con los cultivos de fruto, de flor y fruto, ¿sí? El tomate, el zapallo, bueno, el zapallo no tanto porque es más rastrero, pero este, la, porcentaje de elementos de sustrato, pregunta. Y 30-30-30, ¿sí? Un 30% de compost, ¿sí? O 33, si quieren ser más específicos, el 33%, un poquito menos de perlita puede ser, ¿sí? Y pueden poner algo que ayude a que sea un poco más, puedo decir, liviano, ¿sí? Pero que retenga un poco de agua. Puede ser un poco de turba, ¿sí? O puede ser algo algo que dispongan ustedes. Si quieren algo de acerrín, de maderas blandas, puede servir. Pero el acerrín con el tiempo juega en contra con la descomposición. Cuando las bacterias empiezan a descomponer la celulosa y movilizan mucho nitrógeno, ¿sí? Puede ser arena, si tienen, disponen de arena puede servir mucho. Mismo la arena sirve también para desarrollar cultivos de raíz, la zanahoria, el rabanito, porque va a generar que desarrolle mejor la parte de las raíces, la pivotante, profundizan mejor, pero eso hablamos de ella una maceta, un cantero, ¿sí? Lugar definitivo, porque se siembran directo, ¿sí? No se hace al máximo y trasplanta. ¿Tá? Pero bueno, siempre se habla de un mayor porcentaje de compost, ¿sí? Un poco menos de porcentaje de perlita para mejorar la aireación, ¿sí? Puede ser algo de tierra en algunos casos, y puede ser turba, ¿sí? Alguna resaca también, pero también depende del cultivo que tengan. No es lo mismo una hortaliza que una planta ornamental, una acidófila, por ejemplo, que necesita cierto pH bajo, ácido, para desarrollar. Pero para el máximo, cuanto más livianito sea, mejor va a ser. Fíjense en la imagen del medio abajo, buen desarrollo radicular que tiene este plantil, ¿sí? Una cuestión también a tener en cuenta es que cuanto más livianito este sustrato, más permeable sea, el riego va a ser mejor, ¿sí? No va a quedar, fíjense en los cajones de arriba al centro, cómo queda como una costra que se ve medio impermeable, que queda cuando usamos tierra común, tierra colorada, que es la que más se ve acá. Queda una costra impermeable y no entra bien el agua, ¿sí? Tienden a escurrirse el agua por los costados, y eso no es muy bueno, y principalmente para los plantines, porque lo que queremos es que desarrollen en profundidad. Si el agua infiltra bien, va a desarrollar bien en profundidad el plantín, la raíz, ¿sí? Si escurre, no tenemos un buen desarrollo, ¿sí? Pues está más seco en profundidad. Ahora sí pasamos a la siguiente. Bueno, con respecto al riego que decíamos, tenemos distintos tipos. Algunos de los que más se recomiendan, principalmente de INTA, es el riego por goteo, que es el que vemos de la mitad para la izquierda, ¿sí? Es un riego un poco más cuidadoso con el agua, ¿sí? Y más para zonas áridas es muy bueno porque tenemos, como, si usamos una aspersión, como se ve arriba a la derecha, es mayor la pérdida por evaporación del agua, ¿sí?
Ahora, todos tienen como ciertos objetivos. Si yo tengo un invernadero, ¿sí? Conviene mucho usar un riego por goteo porque no voy a tener tanta humedad en el ambiente, no va a ser un ambiente tan húmedo. Entonces voy a cuidar un poco más la salud de las plantas. Después charlamos de eso. Lo que está bueno del riego por goteo también es que si es una zona árida, o aparte si es un invernadero, no hay mucha lluvia, digamos, en la zona árida, y tenemos el invernadero que nosotros estamos regulando el régimen hídrico, lo que vamos a tener es solamente crecimiento en ese bulbo de humedecimiento del suelo. ¿Sí? No vamos a tener qué cosa, maleza. Y uno de los problemas más graves que tenemos en la huerta son las malezas, que estamos como locos tratando de yuyar, y a veces es una complicación para cualquier persona, digamos. A mí me duele un poco la cintura, no me voy a estar agachando todos los días a sacar un yuyito. ¿Sí? También por eso es una opción hacer huertas elevadas. Pero bueno, el tema del enmalezamiento, principalmente cuando estamos en primavera, que es violento, crece un montón la maleza, tenemos distintos tipos, pero por ejemplo tenemos la gramilla, ¿sí? Que crece mucho, no solamente en altura, sino que es como por estolones superficiales, y es muy agresivo con el suelo, en los primeros centímetros nos ocupa mucho espacio y nos saca muchos nutrientes. Si esa planta es muy voraz y no crece donde hay sombra, entonces cuando tengamos la huerta va a ser colonizadora. Para hacer un riego por goteo, tenemos dos tipos de sistema que se usan más bien a nivel comercial. Si van a comprar alguna una casa de riego, tenemos este, la cinta de riego, ¿sí? Que funciona con presiones un poco más bajas. No sé bien ahora el valor nominal, pero tienen aforos mucho más grandes. Entonces, si tenemos mucha presión, puede que vuele la cinta, ¿sí? De la conexión, pero tira mucha agua. Y a veces no está tan bueno que tire mucha agua, sino que dé una dosis de agua, ¿sí? Espaciada en el tiempo para que se genere un buen humedecimiento en profundidad. ¿Sí? Si tiene mucha agua, si tira mucha agua, vamos a tener, por ejemplo, encharcamientos localizados y no es bueno eso para la planta. ¿Sí? Aparte de que vamos a generar malezas y demás. Aparte de que son más frágiles esas cintas. Perdón. Después tenemos el caño de riego, que es este que se ve arriba al medio. Este es uno de los más recomendados, tiene el aforo más espaciado, más fino y le requiere, tolera, digamos, mayores presiones. ¿Sí? Ahora, si es para uso doméstico, pueden cargar un tanquecito todos los días y de ahí sacan la cinta o el caño para el riego. Si no hace falta que pueden usar mismo del tanque si tienen un flotante automático. El problema es cuando prendemos la bomba, conectamos. Sí, alguien debe tener razón ahí. Se escuchó un... Tenés razón. Sí, sí. Listo, solucionado. Dejó sordo. Perdón, Ah, gente. Cuando tenemos conexión directa a la bomba, tenemos que tener un sistema muy amplio de goteo, porque piensen en cómo te puede sufrir tanto la misma bomba como también el sistema de riego que compraste para esto. Hay sistemas que toleran ciertos tipos de presiones, tenemos la cantidad de caño que hay que distribuir, ciertos metros, ¿sí? Es como para cierto tamaño de huerto, una huerta familiar, con que lo conectemos directo al tanque de nuestra casa ya está, no hace falta abrimos una canilla y ya durante una horita podemos estar regando, y más bien a la tardecita, ¿sí? Porque también estamos hablando de cuándo nos conviene regar. Pleno verano, el mejor momento, indiscutiblemente, en mi opinión, es a la tardecita, cuando cae el sol. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una evaporación excesiva, ¿sí? No va a estar el sol directo, no vamos a generar un shock en la planta y no vamos a estar perdiendo agua a lo loco, ¿sí? La planta va a estar mucho más balanceada hídricamente en la noche y toda la mañana. Si yo riego, por ejemplo, a primera hora de la mañana, ya a las 7 en enero ya tenemos sol, en algunas zonas mucho antes. Entonces, ya a primera hora vamos a tener una exigencia, ¿sí? Una demanda atmosférica de esa agua y va a evaporarse la mayoría de lo que reguemos. ¿Tá? Entonces, la recomendación, mi opinión, es última hora del día, ¿sí? Cuando cae el sol, cuestión de... uy, ¿qué pasó? Cuestión de poder... de vuelta se abrió un micrófono. no hay Pero no te problema, preocupes, yo voy. no hay problema. Eh,
esa recomendación la hago principalmente cuando estamos en una época muy fría, muy calurosa, ¿sí? Cuando hablamos de una época como ahora, por ejemplo, si tenemos bajas temperaturas, podemos hacer un riego al mediodía, que no hay tanto problema, ¿sí? Y si hacemos un pequeño riego, ¿sí? Muy suave, a última hora en invierno también protegemos un poco contra heladas, ¿sí? Pero no hay que pasarse porque puede haber problemas fúngicos, pues, hongos en hojas y demás. Aparte de que no hay tanta evaporación, se puede quedar estancada el agua, saturar el suelo y me puede eliminar, las raíces me las puede complicar. Para probar que quedan dos tipos de riego, que los voy a dar un poco por arriba porque no son tan recomendados. El menos recomendado, mi opinión, más en esta zona, es por inundación, el que está abajo a la derecha. Ese riego es el que tiene mayor pérdida de agua y si el suelo es más bien arcilloso vamos a tener un problema principalmente fúngico, ¿sí? Cuando se estanca mucho el agua podemos tener un problema fúngico. Fíjense que los lomos, ¿sí? Esto es un huerto convencional obviamente, fíjense que la parte de la base de la planta no está en contacto con el agua. Tiene que haber una separación, ¿sí? Tiene que haber un drenaje y tiene que haber también intercambio gaseoso, tiene que haber aire también en la parte de la raíz. Si no hay un balance de agua y aire, la planta, digamos, a, se empiezan a morir las raíces, hay un proceso de pudrición, tenemos aparición de enfermedades fúngicas. Y eso es muy contraproducente para un cultivo, ¿sí? En esta zona es una de las cosas que más preocupan es el tema fúngico, ¿sí? Digamos, con el tema del estancamiento del agua, con el exceso de sales por uso de cama de pollo, es una de las problemáticas más grandes. Y después está el tipo de riego por aspersión, que es el equivalente a regar con la manguera y lluvia fina, que la verdad que no está mal, está bastante bueno ese riego, más que nada en verano que se evapora rápido. El problema que radica es en que si moja mucho las hojas, vamos a tener problemas fúngicos en hojas, ¿sí? Pero está bueno para saber que se puede usar y siempre traten de regar con lluvia muy fina, ¿sí? Traten de no estar tirando chorros para todos lados, que el agua fina, ¿sí? Cuanto más pequeña la gota, infiltra mejor en el suelo, ¿sí? Son gotas más bien grandes y no le damos mucha bolilla, vamos a estar generando una saturación superficial, ¿sí? Un encostramiento con el tiempo y no va a haber buena infiltración del agua en profundidad. Pero bueno, para tener en cuenta, si no tienen otro sistema, digamos, se recomienda, ¿sí? Martín, para que lo tomes en cuenta, son 12 menos 5. Bueno, me apuro. Bueno, algo de labores culturales, es algo muy interesante para charlar. Cuando iniciamos los cultivos también tenemos que tener en cuenta ciertos cuidados que tenemos, que hay que saber para las plantas. Algunos de ellos, por ejemplo, lo podemos hacer al inicio, bien al inicio, cuando sembramos, cuando empiezan a emerger los plantines. Un ejemplo es el rabanito, fíjense arriba a la izquierda, no es muy buena la imagen, algunas me las robé. Fíjense que eso es un raleo, ¿sí? Yo siembro muy denso, ¿sí? Mucha cantidad de semillas, y después tengo que ir sacando algunos plantines. ¿Por qué? Porque cuanto más juntos estén, más competencia va a haber, y algunos van a terminar como eliminados, porque no va a tener espacio para sacar nutrientes, para aprovechar el agua, ¿sí? No le va a llegar la luz. Así que siempre es recomendable hacer un raleo, ¿sí? No tan al inicio, sino más bien cuando pasen 1 o 2 semanas. Eh, Principalmente cuando hablamos de rabanito, zanahoria, se hace un raleo y seguramente se eliminen las plantas, las pueden trasplantar en algún sitio para que desarrollen flor y sacar semillas, pero si es zanahoria, por ejemplo, no va a ser muy factible que desarrolle una buena raíz en profundidad porque ya cuando lo sacaste al plantín le cortás el crecimiento en profundidad, ¿sí? Lo primero que hace la semilla es pensar la profundidad que tiene para desarrollar. El tema de las carpidas, que vemos arriba a la derecha, eso o escardas también, lo van a ver en distintas biografías con otros nombres, es trabajar alrededor de las plantas, no sobre las plantas, sino que alrededor, trabajar la tierra, ¿sí? Aflojarlo un poco con ciertas herramientas, puede ser un escardillo, con esas escardas, ¿sí? Un carpidor, con eso carpida, o asadas también, puede ser alguna pala de punta, si tienen, la herramienta que tengan, mientras tenga algo de filo, para que rompemos la costra superficial, ¿sí?
tenemos una mejora en la filtración de la lluvia, del agua, ¿sí? No tenemos tanto problema de anegamiento de superficie o estancamiento del agua, ¿sí? Y vamos a tener también una ventaja, aparte de la buena oxigenación y demás, que mineralizamos un poco más, integramos un poco más la materia orgánica que hay en superficie, ¿sí? O el abono que tengamos, porque cuando hablamos de abono siempre tenemos que hablar de integrarlo. Es una filmina que me quedó colgada y no la sumé. Siempre tenemos que ir integrándolo al abono. Tiene que estar integrado mejorando el suelo en profundidad. Por si lo dejamos en superficie, la planta no lo va a aprovechar, ¿sí? Lo va a aprovechar con el tiempo. Estamos hablando de cultivos que varían desde 2 meses a 6 meses, ¿sí? No son muy longevos. Otra de las cuestiones que tiene es que vamos a estar eliminando focos de maleza. Realmente cuando tenemos riegos localizados, crece la maleza pegada al cultivo y es más difícil a veces eliminarlo, o es más fácil usar una escarda, hacer escardas, que estar sacando a mano pelada todo lo suyo, ¿sí? Otro es el tutorado, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Para varios cultivos es recomendable el tutorado, más que nada en zonas muy húmedas, con mucha precipitación, para fomentar la aireación de toda la estructura aérea, que no se empiece a enfermar por parte de hongos, ¿sí? Otra de las cuestiones es el desbrotado, ¿sí? Y deshojado, más que nada en los cultivos de fruto, de tomate, ¿sí? Eh, ¿Por qué es esto? Porque hay variedades de tomate, por ejemplo, hay cherries que crecen para todas partes, de crecimiento indeterminado, que no necesitan tanto cuidado, ¿sí? Si yo desbroto un poco, no va a hacer mucho cambio, lo único que va a hacer es que seleccione mejor la planta, que no esté tan tupida, fomenta aparición de plagas, enfermedades, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, el tomate redondo, tipo platense, yo lo voy desbrotando, lo voy sacando el tallo principal, se ve bien en la imagen, donde están los dedos, está el tallo y la hoja, y en la axila, que está al revés que nosotros, está en la parte de arriba, salen como ramitas, son ramas. Esas ramas hay que ir eliminándolas, principalmente las que están de la primera parte de la planta. ¿Eso por qué? Porque nos va a generar mucha más demanda, ¿sí? Para el corte de la planta, y no va a darle tantos nutrientes a los frutos que ya se están formando, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Si yo tengo, por ejemplo, una copa muy tupida de tomate platense, es un fruto que demanda mucho, es muy grandote. Cuando yo tengo muchas flores a la par, muchas de ellas puede que se aborten, ¿sí? Puede que no se van a abortar porque es una planta muy vigorosa, pero hay muchos nutrientes que se van a ir derivados a estos chupones, ¿sí? Y no tanto al fruto, ¿sí? Entonces vamos a tener más frutos que van a tardar más en llegar a tamaño final, madurez, ¿sí? Una recomendación también para que el cultivo esté más prolijo, digamos, mejor organizado, que no tengamos tanto problema de plantas caídas por el gran peso de la copa, ¿sí? Y lo podamos entutorar mejor. Y otra de las cuestiones es el deshojado. Esto se suele ver mucho en los cultivos convencionales, básicamente porque si yo no tengo, el tomate es un cultivo que tiene una planta que tiene muchas hojas muy grandes y impiden el paso del aire, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, la base del cultivo convencional muy tupida de hojas, voy a tener un ambiente más húmedo, más sombreado, más cálido, y voy a tener problemas fúngicos, ¿sí? Es también para clarear un poco los frutos, ¿sí? Para que no tengan tantos problemas de esos problemas fúngicos acarreados de las hojas hacia el fruto. No sé si me explico, pero es una práctica muy útil. Si lo hacen en una huerta familiar y tienen toda su hilera de tomates, está bueno que vayan sacando también las hojas basales, ¿sí? Van a ver que son las que están más enfermas, más complicadas, las más viejitas, ¿sí? Y ahora pasamos al tutorado. Bueno, el tema del tutorado, tenemos algunos tipos para tomate, ¿sí? El tipo colgante, que se usa mucho en invernadero, que está a la izquierda, ¿sí? Ese es más para invernadero porque no tenemos viento, no hay vientos fuertes dentro de invernadero. Entonces lo podemos colgar desde uno de los cabios, ¿sí? Y la planta la vamos enrollando. La atamos muy suavecito en la parte de abajo y la enrollamos un poco. Con eso nos garantizamos que la planta nunca toque el piso. Si toca el piso, digamos la parte de los frutos, las flores, se pueden apestar más, vamos a tener mayor espacio ocupado, porque en la huerta hay que pensarla del espacio que puede llegar a ocupar para organizarla mejor, para tener un mayor paso nosotros, ¿sí? Que entren más plantas por metro cuadrado.
Después tenemos para afuera, para exterior, hay dos tipos, ¿sí? Uno más simple, que es el de barracas con las cañas, ¿sí? Es dentro de todo simple, no hace falta conseguir cañas, sí pueden usar ramas de cualquier planta que consigan, de ramas largas y dentro de todo resistentes, ¿sí? Y suele tener como mayor ventaja, por ejemplo, fíjense que tienen algo colgado como botellitas. Ahora lo vamos a ver un poco con la parte de sanidad, son trampas, ¿sí? Son trampas para ciertas plagas que suelen haber en los cultivos. Entonces está bueno para tener en cuenta eso. Aparte, ese tipo de barraca después la podemos usar para otro cultivo, ¿sí? Para, digamos, llegamos al otoño, levantamos todo el cultivo de tomate y podemos realizar el apoyo para arvejas, por ejemplo, o mismo en el verano podemos ir guiando, ¿sí? Alguna planta de pepino a la parte, digamos, superior, o algún tipo de chaucha, que son de las que más funcionan también en esta época de primavera-verano, ¿sí? Chaucha japonesa, porotos, etc. Después tenemos distintos tipos de torado para zapallo, ¿sí? Para zapallo la recomendación es aprovechar los cercos, o si tienen pilas de rama seca, la idea es que se ventile, pues una de las plantas junto al pepino y demás, esa familia tiene muchos problemas con hongos en hojas, ¿sí? Oidio, mildio, ahora vamos a hablar un poco de eso. Cuando hay mucha humedad en el ambiente, ¿sí? Y los tenemos muy en el piso, por ejemplo, en una huerta, si empezamos a ver que la planta va como caminando, entre comillas, por la huerta, y nosotros no nos da el espacio para cortar el pasto, se genera un ambiente muy templado, cálido, húmedo, ¿sí? Y vamos a tener un fomento de enfermedades fúngicas. Entonces lo que conviene es que trepe, ¿sí? Cuestión que esté colgada, se ventile mejor y también sean como más visibles las flores para los polinizadores. Aparte, si tenemos una pequeña pergolita, nos da sombra en una época bastante complicada, ¿sí? Para lechuga, por ejemplo, selga, en pleno verano, está bueno tener ese momento de sombreo en el pleno día para disminuir la radiación. En vez de usar un umbráculo, si con media sombra, podemos poner ese tipo de estrategia. Otro tipo de tutorado o de guía para el tomate es una tipo espaldera, ¿sí? Son palos, estacas cruzadas, digamos, atravesando los lomos, ¿sí? Y sistemas de hilos, como para que no se caiga la planta. No es muy guau, no requiere mucho material, y por ejemplo contra la barraca es más económico, ¿sí? Salvo que la barraca la consigan con cañas y ramas de la casa que van podando, ¿no? Pero a veces hay que balancear eso, de cuántos insumos usamos para nuestra huerta. Cuando hablamos de huerta familiar, lo que se busca también es disminuir un poco el tema del costo de todo lo que se usa, ¿sí? Por eso el compost está bueno que sea algo familiar, que lo hagamos con los desechos nuestros, antes que estar comprando bosta y demás. Se me va la voz, perdón, ¿eh? Ahora pasamos a la que sigue, Inés. La botellita de agua hace falta. Me olvido, me olvido. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la protección del suelo. ¿Por qué será esto? Básicamente, cuando hablamos de entrada de época cálida, tenemos el problema, bueno, de la radiación excesiva, más horas de sol, una inclinación distinta en el ángulo de incidencia de los rayos, de la radiación de los rayos solares, y vamos a tener mayores temperaturas en el suelo, ¿sí? Vamos a tener un suelo como más fajado por el sol. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Aparte de las precipitaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de otoño-invierno se usa cobertura del suelo, ¿sí? Un mantillo, un mulching, para protegerlo del apisonamiento, de la compactación por parte del agua, ¿sí? Tiene cierta velocidad esa gota de agua y te puede destruir un lomo que recién preparaste, como por ejemplo esta foto. Esta foto no es de lo que hay que hacer, una foto de lo que te puede llegar a pasar si no protegiste bien el cultivo, ¿sí? Esto es un inicio del cultivo, lo han trabajado muy bien, es una institución donde solíamos hacer huerta, y con el tiempo, ¿sí? Se vio cómo se va compactando, se va destruyendo ese lomo, ¿sí? Una de las soluciones que se ven en las siguientes filminas, a ver, Inés. Una de las protecciones que se suelen usar, ¿sí? Es mantillo orgánico, paja, ¿sí? Pasto seco, ¿sí? Principalmente en esta época lo que nos va a dar es una disminución de la temperatura del suelo, ¿sí? Una mejora en la infiltración porque frenamos la velocidad de la gota de lluvia, y
con el tiempo se va integrando al suelo este material orgánico, ¿sí? Pueden usar distintos tipos. Una de las recomendaciones que se dan es el pasto seco, paja, ¿sí? Y otras pueden ser viruta de madera, siempre y cuando esa viruta no sea madera tratada, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de chipeado, que también se suele hablar, el chipeado es un material que suele venir, material verde. Un segundito, por favor. Todo bien. Bueno, yo aprovecho, voy a dejar de compartir. Los voy a mirar. Que si no estoy con la compu, no me deja chusmear. Bueno, recién estaban preguntándome por afuera, obviamente esto lo vamos a subir al inicio del taller, no me había permitido grabar, así que o sea, lo que vamos a poder subir a YouTube va a haber más o menos arrancado, ponerle 10 minutos más tarde de lo que verdaderamente arrancó. Así que era para avisarles. Después estuve leyendo que había un montón de preguntas sobre compostaje. Hay uno de los talleres subidos a YouTube que es sobre compostaje para las que tengan dudas, que habían consultado si se podía poner cáscara de naranja o cebolla, que son las típicas preguntas. Siempre respondemos que obviamente tiene que ver con la cantidad que compostan. O sea, mientras que esté balanceado puede ir, eso es lo que suele decir Martín, pero bueno, no está bueno ponerlo como en cantidad. Volviste. Perdón, mil disculpas, es que estoy en una oficina que es abierta al público y vinieron a pedir semillas. Todavía No no pasa tenemos nada. semillas. Mil disculpas. Estaban Chicos, golpeando disculpen, desde... antes de seguir. Sí, Sí, El material para que fui tomando nota, pero por si algo se me escapó, ¿lo van a pasar al grupo? ¿Hay algún lugar para bajarlo en alguna página? el PowerPoint lo podemos Tomando nota. mandar a través del chat, como te llegó por Buenísimo. WhatsApp el link del taller de hoy. Sí. Bueno, el Sí, PowerPoint lo podemos mandar por ahí, como para que lo tengas, y después en sí, por realidad el favor. video lo subimos directamente al canal de YouTube. Buenísimo, muchísimas gracias, Dale, vos sos la que te buenísimo. tenés que ir a trabajar, ¿o no? No, yo no. Ah, vos sos otra, ok. Porque había otra Nadia que se iba a trabajar. el horario es un poco complicado, la verdad. Sí, a ver, vamos a hacer una votación después del cine, ¿eh? A ver si ¿De les qué? parece más el de las 6 de la tarde, el horario. A las 11 es un poco entre medio, ¿no? Porque vos decís que te vienen ahí como a tocar la puerta. No, por la gente por ahí que tiene el tiempo para trabajar y demás, No, lo que hacer nos un hueco. pasó puntualmente es que somos 100, bueno, ahora somos 97, pero somos 100 por un límite de esto, que es en la misma plataforma que la vez pasada que permitía hasta 300, con lo Claro. cual no sabemos bien qué pasó, pero lo averiguo para la próxima. No hay Igual si problema. querés abrimos la votación, ¿eh? Después hay que buscar el chat. Estamos en Puede debate con ser. Martín si damos los talleres a las 6 de la tarde o a las 11 de la mañana. Y lo que nosotros le decimos es que por la experiencia, como de todos los inscriptos, lo que tiene a las 11 de la mañana es que la gente que se inscribe en general viene. Y que a las 6 de la tarde tenemos millones de inscriptos, pero después viene el que puede, porque claro, a las 6 de la tarde, como nos pasa a la gran mayoría, después llegaste a tu casa, los pibes, la comida, la merienda, en lo que se te atrasó del trabajo, bueno, se te empieza como a veces a complicar el día, y entonces hay como muchas ausencias. Pero bueno, si quieren opinar, abrimos el debate 2 minutos de si prefieren, de si prefieren a las 11 o a las 18. Ahí ya empezaron a decir a las 11. Ahí Oh. empezó el debate. Bueno, me ganaste, Inés. No, igual hay algunos para las 18, ¿eh? Igual te gané porque son las 11 de la mañana. Claramente esta gente puede conectarse a las 11 de la mañana. Es como poco real en realidad esta encuesta. Sí. A las Bueno, 10 de la mañana. Bueno, ya me ganaron. Si querés seguimos, así no he robado más tiempo a la gente. dale. Ahí vuelvo a compartir pantalla. Bueno, ¿en qué quedamos? Cobertura del suelo. Bueno, hay distintos como enfoques con esto, porque me van a decir, ¿por qué hacemos una cobertura si después tenemos que hacer carpidas por el tema de ataque por malezas y demás? Pero cuando ponemos una cobertura, lo que nos estamos evitando también son malezas,
¿sí? Vamos a evitar que crezcan, ¿sí? Va a haber una mejor infiltración, como dijimos antes, va a haber como muchos plus. Lo que vamos a hacer es, antes de aplicar este mantillo, ¿sí? Es hacer una carpida, cuestión de dejar ya el suelo bien suelto debajo, ¿sí? Y una protección por tema de compactación futura. Piensen que el peor enemigo en el suelo de las plantas también es una compactación. La recomendación por el tema de frutales es que mantengan un perímetro, ¿sí? Como proyectando la copa en el suelo, y traten de no pisar esa zona. Esa zona es como la que más tiene, digamos, raíces superficiales de la planta, ¿sí? En la huerta es más o menos parecido. Por eso hacemos canteros y no los pisamos, ¿sí? Tenemos nuestros senderitos para caminar y demás. Otra cuestión es qué tan ancho tiene que ser un lomo. Fíjense en la imagen, no tiene más de 80 centímetros un cantero. Si hablamos más de 1 metro, ya es más difícil de llegar de un lado o del otro, ¿sí? Y el largo puede ser de que ustedes dispongan también espacio, pero también tener en cuenta otro tipo de prácticas como la asociación, ¿sí? Para que puedan entrar varios tipos de especies, ¿sí? Y no compitan, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente como para mostrar una cuestión sobre el tipo de mulching que hay. A nivel comercial se usa mantillo hecho de polietileno tipo negro, o esto es un silo-bolsa, por ejemplo, blanco, pero pueden usar también malla geotextil, si lo prefieren así. Pero la cuestión es que en temperaturas más cálidas, donde hay más incidencia de la radiación, esto hace que levante más temperatura el suelo, tenga en algunos casos menor evaporación del suelo, menor evaporación del agua, perdón, el caso de polietileno, ¿sí? Y se pueden desarrollar enfermedades fúngicas también. Puede ser hasta contraproducente usarlo, ¿sí? Por eso se recomienda, por lo general, para ciertas épocas, el mantillo más bien de material orgánico, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente, que era, como justo dijimos, la asociación, ¿sí? Para hablar de los lomos, un poco de los canteros, y rotaciones. El tema de las rotaciones va de la mano mucho de esto de la agricultura, de la agroecología, ¿sí? Principalmente porque nosotros, si cultivamos, por ejemplo, tomate, ¿no? Y se nos empieza a bichar mucho y tenemos enfermedades en el cultivo y demás, el problema que vamos a tener asociado a eso es que las esporas de los hongos que queden, ¿sí? Huevos o larvas y demás de las plagas, van a quedar como dando vueltas en la zona. Entonces, para evitar ese tipo de problemática futuro, para cortar el ciclo de estas plagas y enfermedades, cambiamos, ¿sí? De lugar, y en ese mismo lugar hacemos otro tipo de cultivo, ¿sí? Algo que no sea de la misma familia, ¿sí? No sea solanácea, sea de otra familia, puede ser una leguminosa, puede ser alguna planta de hoja, para cortar el ciclo de las plagas, ¿sí? Había que buscar siempre cultivos que no tengan similitudes ni problemáticas similares, ¿sí? Es una buena recomendación que se da también para cuidar un poco la salud futura de los cultivos que tenemos, ¿sí? Y también para que el suelo también se vaya recuperando. Podemos o cultivar o podemos dejarlo descansar, ¿sí? Un tema con las rotaciones es qué tipo de plantas tenemos, como para decir, bueno, acá puedo poner esto, aquello, ¿en qué nos podemos basar? Una de las cuestiones es las reponedoras, ¿sí? Las plantas que pueden mejorarnos el suelo después de cultivar algo que es muy extractivo. El tomate, por ejemplo, la papa, el maíz, son plantas que te dejan el suelo muy pelado, por así decirlo. La luminosa, la haba, la arveja, tipos de chaucha. Pero la haba, por ejemplo, no sé si la conoces, es un poroto muy grandote, ¿sí? Una chaucha muy grande, y es una de las leguminosas que no se enriega, no trepa, ¿sí? Tiene un porte como el tomate. Este, Después de cierta altura se empieza a tumbar, entonces hay que ponerle algún cerquito, algún tutorado. Pero la ventaja que tiene es que la podemos cultivar en otoño-invierno, o sea que en una época fría podemos desarrollar una reponedora, ¿sí? Para mejorar el suelo y después empezar con algún otro cultivo, ¿sí? Bueno, acá tenemos las consumidoras rústicas, como para tener en cuenta qué podemos cultivar después o no, ¿sí? Las reponedoras te mejoran mucho el suelo, cuando ya está muy agotado. Las consumidoras rústicas son las que consumen el suelo con algún abono a medio descomponer, ¿sí? Si tenemos un compost más o menos, no tienen problema, ¿sí? El tomate, por ejemplo, es uno de los que más fácil se desarrolla, calabaza, las coles, etcétera. Después, cuando hablamos de consumidoras finas, el suelo tiene que estar mejor preparado, ¿sí? Tiene que tener un buen compost,
no tiene que tener ningún problema en profundidad, ¿sí? Como por ejemplo la zanahoria, ¿sí? Puede llegar a ser alguna que otra remolacha, el rabanito, bueno, la lechuga es una consumidora fina, tenemos que dejarle muy bien el suelo, si no, tiene como una estructura de raíces tipo pelo, no desarrolla una pivotante, tiene una raíz profunda, entonces tiene que tener una buena estructura del suelo para que no le falte agua, para que desarrolle bien y para que llegue a todas partes esa estructura de pelo. Son muy sensibles. Si yo tengo una tierra más bien densa, pesada, no desarrolla casi nada y tenemos un problema, digamos, de bajo rendimiento. ¿Sí? Uno de los ejemplos que damos de asociaciones, por ejemplo, las plantas de bulbo, ¿sí? Asociación es como eh, la convivencia de ciertas especies, ¿sí? Para que no compitan tanto por los recursos, aprovechar mejor el espacio y tener lo que se llama agrandar el espectro de biodiversidad. Si yo hago solamente monocultivo, voy a tener varios problemas. Primero, el suelo va a quedar más agotado, ¿sí? De lo que estaba. Vamos a tener una planta que consuma todo lo que hay en ese espectro de suelo. Si yo, por ejemplo, tengo todo lechuga y tengo alguna plaga, si alguna oruga, si un pulgón, etcétera, y todo lechuga va a afectar a todo el plantel ese de lechuga. Lo mismo con los caracoles, las babosas. Si tengo, por ejemplo, todo repollo, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, las hormigas chochas, van a ir comiendo para todos lados y vamos a tener un problema ahí porque no hay nada que corte un poco el ciclo, el paso. ¿Sí? El mantillo a veces funciona como un desorientador de este tipo de plagas, ¿sí? Por ejemplo las hormigas, pero también está bueno tener en cuenta que hay ciertas especies que pueden llegar a desorientar, digamos, también a las hormigas, por ejemplo, a los caracoles, las babosas, que son de los más peligrosos. Más que nada porque tienden a moverse mucho en la huerta, ¿sí? Exploran mucho. Bueno, una de las que nombramos fueron las de bulbo, ¿sí? Cebolla, puerro, el ajo, son plantas que vamos a poner para separar ciertas líneas, ¿sí? De lechuga, la selga, que son las más preferidas por los plagas. Después para las de raíz, ¿sí? Se suele asociar con algunas plantas más de hoja, ¿sí? Un poco más altas, que no las sombren tanto. Pero por ejemplo para selga no se recomienda, por ejemplo, asociar con remolacha. Pero si son de raíz una y la otra es de hoja. No, porque son de la misma familia, son casi la misma, digamos, son la misma especie, lo que varía es una variedad, ¿sí? Una es Beta vulgaris, variedad cicla, y la otra Beta vulgaris, variedad pulenta. Entonces, cualquier enfermedad que tenga una la va a tener la otra, como por ejemplo la viruela, ¿sí? Son enfermedades que encima se pasan rapidísimo, de tipo fúngico, y se pasan rapidísimo de planta en planta, hasta el punto de que a veces hay que eliminar una planta entera por el nivel de afectación que tiene. Pero bueno, siempre es conveniente asociar, no solamente con hortalizas, ¿sí? En la siguiente imagen tenemos algunos ejemplos más gráficos. Un ejemplo es con florales, con aromáticas, ¿sí? Vieron, el repollo tiene muchos problemas de pulgones, ¿sí? Mosca blanca, no sé si les ha pasado, cuando se llenan, pierde mucho rendimiento la planta, como rendimiento potencial que podría tener se reduce hasta casi la mitad cuando está muy afectado, o hasta se podría terminar muriendo la planta, ¿sí? Una de las mejores asociaciones que se hace es con caléndula, ¿sí? Por eso desde ProHuerta siempre recomendamos para todo invierno, por ejemplo, caléndula, y para primavera-verano, copete, ¿sí? Son plantas con una flor muy, muy llamativa, ¿sí? Que atraen mucho las plagas, son plantas cebo, no es tanto una repelente, no es que repele a las plagas, sino que lo que hace, o ahuyenta, sino que lo que hace es atraerlas, ¿sí? Para que se junten ahí y no vayan a nuestro cultivo. Caléndula y copete, ¿sí? Bueno, después tenemos algunas como las albahacas y otras aromáticas más estacionales que nos pueden ayudar también a combatir con distintos colores y olores, ¿sí? Eso es importante en la huerta, siempre jugar con esto de los colores. ¿Por qué? Porque eso ayuda a desorientar un poco las plagas, ¿sí? Para que ataquen a ese tipo de cultivos. Está muy bueno aparte por el tema del uso del suelo, ¿sí? No hay que estar siempre poniendo algo de lo mismo, o ser un monocultivo, ¿sí? El tema de la biodiversidad es importante destacarlo. Si yo tengo distintos tipos de plantas, ¿sí? O cordones biológicos, por ejemplo, dejar parches de descanso para que usarlos el año siguiente, que se llenen de maleza, de yuyos, ¿sí? Se va a llenar de ciertas plagas y ciertos animales benéficos, ¿sí? O bichos benéficos, digamos.
y eso va a hacer que se contrarresten un poco los efectos de las plagas, ¿sí? Como para controlarse. Un ejemplo son las vaquitas de San Antonio, cicrisopas, hay distintas, ahora las vamos a nombrar un poco. Pero bueno, asociaciones buenas, una, por ejemplo, es la que le llaman las tres hermanas, ¿sí? El maíz, la calabaza y el frijol o la chaucha, ¿sí? El maíz, por ejemplo, crece en altura, ¿sí? Tarda bastante. En ese tiempo el zapallo empieza a tapar, la calabaza empieza a tapar el suelo, ¿sí? Va a sombrear un poco la base para que el maíz no tenga tanta pérdida de agua por evaporación. Y el frijol se va trepando, la chaucha se va trepando en los tallos firmes y rústicos del maíz. Piense que el maíz, si lo queremos comer fresco, muchas veces ya en diciembre o enero, por ahí febrero, ya lo podemos ir cosechando y nos va a quedar, por ejemplo, la parte vegetativa, mientras, digamos, sacamos la inflorescencia, que es la mazorca, y nos queda, por ejemplo, la parte seca de lo que no consumimos. Y ahí se puede ir enredando la chaucha, un ejemplo, la chaucha mojarrita, que es por la japonesa, que son tardías y van a tardar más en desarrollar la parte sexual, ¿sí? Bueno, otra es el tomate con la albahaca y el copete, ¿sí? El copete, por ejemplo, es muy llamativo para los ácaros, ¿sí? La ñora roja, o para moscas blancas, para pulgones, ¿sí? Y la albahaca lo que hace es un poco repeler algún tipo de mosca, la polilla del tomate, que es bastante grave en el cultivo, ¿sí? Un poco las chinches te las repele. No es milagrosa, pero es una buena asociación, ¿sí? Y después tenemos algunas más comunes, como las que dijimos antes, como acelga, puerro, ¿sí? Que se van bastante de la mano y no tienen tanto problema de competencia. En cambio, por ejemplo, si yo pongo acelga con lechuga, ¿sí? Son las dos de espectro más bien aéreo, digamos, muchas hojas en superficie, más de tipo roseta la lechuga, y van a estar compitiendo mucho por el espacio aéreo. Ahora, si pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos a las problemáticas. Esto igual lo podemos ir charlando en otros encuentros, el tema de plagas, pero como a grosso modo mostrarles que hay de distintos tipos, de todos los colores, y tenemos algunos bichitos que son buenos y otros que son muy malos, ¿sí? Uno de los peores, y más en esta zona, es el caracol. Caracol, babosa, porque no tenemos el enemigo dando vuelta. Cuando tenemos una huerta muy sombreada, ¿sí? Donde no hay muchos pájaros dando vuelta, es su enemigo, ¿sí? Vamos a tener muchos problemas con el caracol. Se esconde más en los cultivos, ¿sí? En zonas sombreadas y húmedas, entonces es difícil encontrarlo. Y lo mejor es, una vez regado a la noche, ¿sí? A la nochecita después de regar, salir a buscarlo, ¿tá? Eso es, o por lo menos para saber dónde están. No voy a decir que los maten uno por uno, pero lo ideal es esto. Fíjense el caracol lo que está haciendo. Acá voy poniendo cada caracol, bueno, son hermafroditas, es decir que de dos caracoles vamos a tener los dos poniendo huevos en época de reproducción. Y ponen hasta 50 huevos cada uno, o una en este caso, y tienen la característica de que tienen como mucho poder, mucha fertilidad esos huevos, ¿sí? De casi todos salen caracoles después. Entonces, una época más bien, un momento después de una lluvia más bien húmedo, empiezan a eclosionar esos huevos, y ya a los 4 meses, ¿sí? Todos esos 4 meses que están dando vueltas, te morfan todo, pero a los 4 meses entra la etapa reproductiva y vuelve el ciclo, ¿sí? Piensen la cantidad de huevos que eclosionan después de una lluvia, la cantidad de caracoles que dan dando vueltas que no vemos, ¿sí? Vemos siempre los grandes. Y los grandes no son como la solución de eliminarlos, siempre hay que estar viendo dónde están. Siempre está bueno eliminarlos, pero nos devoran todo. Pero el principal lugar donde vamos a encontrarlos, si estamos en un plantel, por ejemplo, de acelga, vamos a ver que están abajo, ¿sí? Se esconden, se entierran un poco en la tierra bien trabajada, y ahí pueden poner mejor los huevos, porque está bien suelta, como los gatos más o menos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero el gato pone otra cosa. Es un gran problema el caracol en esta zona, ¿sí? Hace un rato preguntaron por los escarabajos, puntualmente. ¿De qué zona son? Acá de escarabajos tenemos algún que otro problema, pero lo más parecido... Olga preguntó. Mira que el micrófono que se abrió no es de Olga. Está. En La Pampa suele haber mucho tema de caracol más estacional, de caracol de escarabajo, pero en esta zona no es tan Olga común, Aguirre, ¿sí? ¿estás Es como conectada, Rivadavia. Olga? Claro, es muy estacional lo que tiene ella.
Acá tenemos distintas plagas que, Hola, digamos, soy no Olga, son tan de agresivas. Comodoro Rivadavia. Ah, Es el problema de los escarabajos en un vivero. Ah, claro, Se porque hizo una tiene... invasión desde el año pasado que estamos tratando de combatirlos. Vuelven a nacer las pupas y comen las raíces de las plantas y bueno, ya dejamos como de cultivar para limpiarlo, pero no sabemos qué repelente poner. Pusimos NIM, pusimos cola de caballo, ajo Bueno, y no hay caso. Vuelven a ahí hay un formarse. tema. Donde ustedes piensen que haya, tendrían que ver otro tipo de controlador. Por lo general, si ponen un plantel de gallinas, la gallina escarba todo y no te queda nada después. Si tenés alguna pupa escondida, te va a dar una mano grande. Yo no conozco tanto la zona, pero lo que te puedo decir es que si vos empezás a pulverizar cosas, no vas a lograr buenos resultados, ¿sí? Creo que se gasta mucha guita, plata, perdón. Y otra cosa, el NIM, ¿sí? O lo que sería la seractina, ¿sí? Se puede hacer también con paraíso, el paraíso común que hay en la zona. No sé si tienen paraíso en esa ciudad, en casi todas las ciudades hay algunos. El fruto, si ustedes lo maceran bien o lo hierven un buen rato, se puede usar como un reemplazo del aceite de NIM. Pero no es la hay una recomendación. foto, Si ¿no? es, Del paraíso, del sí, frutito. No sí. me acuerdo dónde la teníamos. Otra cuestión a tener en cuenta es que si es en suelo, también se puede hacer una biosolarización. Se abona bien ese suelo, algún abono que esté en proceso de descomposición. En este caso puede ser cama de pollo, ¿sí? O bostas de algún tipo fresca. En este caso sí es fresca. Se ponen cintas de riego, ¿sí? Ahora que viene la época más calurosa, se podría hacer ese tipo de trabajo. Si es invernadero, se lo cierra bien, se abona el suelo, trata de integrárselo un poco, se pone alguna cinta de riego por goteo y se lo tapa con plástico. Eso se llama biosolarización. Si lo dejan aproximadamente 2 semanas y que levante temperatura, cualquier pupa que haya a 20-25 centímetros de profundidad va a quedar, digamos, se hierve. Estamos hablando de temperaturas que superan los 50 grados. Entonces, sería una buena alternativa antes de que estar pulverizando algo y demás. ¿Sí? El tema con usar tierra de atomeas, por lo que tengo entendido, es, digamos que te elimina todo. ¿Sí? Si vos tenés lombrices en suelo, también te lo elimina directamente. Si haces una biosolarización, la lombriz puede llegar a escapar al exceso de temperatura yendo a profundidad. La pupa no hace eso, la pupa no se mueve tanto. ¿Sí? Pero bueno, la tierra de atomeas es más agresiva, ¿sí? Donde cae, queda, ¿sí? Es como un vidrio muy molido, y a las lombrices, por ejemplo, las daña, ¿sí? Todo su tracto digestivo. Va lacerando los órganos y va, digamos, la vas eliminando de a poquito. No es una buena recomendación, pero bueno, cualquier cosa después nos mantenemos en contacto y me va pasando alguna imagen. Está bueno eso. Sería interesante que también se comunique con la gente de INTA y Comodoro Rivadavia. Eh, Debe tener alguna solución para ese tema. Si es una plaga que apareció en los últimos años, puede ser que tengan algún tipo de control, ¿sí? Mismo trampas de luz, ¿sí? Igual ahora vamos a hablar un poco de eso, de las trampas. No de las trampas esas que hacen en la escuela, ¿eh? Bueno, orugas, ¿sí? Distintos tipos de gusanos, orugas, gusanos desforeadores, estamos hablando. Principalmente son las mariposas, polillas, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquito de alguna trampa para ellas, pero no estoy diciendo que eliminen a las mariposas y las polillas, sino que hay que buscar una forma de disuadirlas, que no vayan tanto al cultivo. Una de las cuestiones es tener también cultivos de la misma familia, ¿sí? Un ejemplo para el tomate es el palán palán. Si yo tengo, por ejemplo, ataque de langosta, como la que tenemos abajo a la izquierda, así son las que están acá en esta zona, son bastante grandes y complicadas. Lo que se busca también es tener ciertos cordones, de esos que decíamos antes, los biológicos, que tienen, son cordones como de descanso, lo dejamos para otro año, se enmarezan mucho, y tienen a veces plantas autóctonas que crecen, ¿sí? Que lo que genera es que este tipo de plagas, que antes consumían esa maleza, digamos, ahora van a tu cultivo. Y si le das el espacio para que se desarrollen esas malezas o plantas autóctonas y demás, van a poder volver a su ambiente más natural. ¿Sí? Pensemos que una huerta no es algo muy ecológico. ¿Sí? Cuando alguien habla de agroecología, son como dos términos contrapuestos.
¿sí? Una huerta, algún proceso agrícola no es algo totalmente ecológico. Lo que estamos haciendo es un disturbio en el suelo, ¿sí? Para implantar ciertos cultivos, ciertas especies, que si no le damos un manejo muy exhaustivo, no van a tener una producción que consideremos adecuada para nuestro consumo. ¿Se entiende lo que hacemos cuando hablamos de agroecología? Que, bueno, lo que dije antes son como términos contrapuestos, es usar técnicas para que no haya tanto impacto negativo en el ambiente, ¿sí? Los corredores biológicos, ¿sí? Usar mantillo para proteger el suelo, una técnica de conservación del suelo, ¿sí? Tratar de no usar tantos insumos, porque cuando se habla de huerta agroecológica no se habla de huerta orgánica. La huerta orgánica funciona más bien con reemplazo o sustitución de insumos, ¿sí? Tiene otros fundamentos. Hablamos de huerta agroecológica, hablamos de otro proceso de cultivo, tratando de respetar un poco más el ambiente que tenemos para poder desarrollar más especies, ¿sí? Y cuanta más especies cultivemos, más asociaciones hagamos, va a ser mucho mejor para la salud a mediano o largo plazo de todo el cultivo que desarrollemos, ¿sí? Bueno, algunas más complicadas, como las hormigas, las vemos acá al medio a la derecha. ¿Por qué son complicadas las hormigas? No sé si en la zona de Comodoro habrá, pero en la zona de Buenos Aires hay un montón, ¿sí? Principalmente porque es una zona muy húmeda y se da como un espacio muy propicio para el desarrollo del hongo que ellas cultivan. Ajá. Ahora, ¿cómo es eso? Las hormigas del género Ata y Acromyrmex cultivan un hongo con todo lo que van defoliando de la huerta o de las plantas que haya en la zona y demás. Hay algunas que no son tan, digamos, son de su mayor elección, pero por lo general la selga, el repollo, son de las que más eligen. Hay que tener una cosa en cuenta, es que las hormigas las podemos como disuadir un poquito para que se vayan para otra zona, ¿sí? Hacer algún cordón con legumbres, con leguminosas o con cáscaras de cítrico, pero si ustedes quieren ir a atacarlas directo al hormiguero, tengan en cuenta que tienen que usar algún preparado más bien antifúngico, ¿sí? Antihongo, antes que estar usando insecticidas. La idea es eliminar el hongo, ¿sí? Para que después la hormiga no siga desarrollándose, ¿sí? Una de las consideraciones, cuando hablaban de la cola de caballo, creo que escuché a alguien que dijo, la cola de caballo es una planta, ahora la charlamos un poco, se hace una infusión, o una decocción, digamos, una infusión larga, que libera mucho sílice en la solución. El sílice tiene propiedades antifúngicas. Puede hacerse una decocción y, digamos, inundar el hormiguero para eliminar el hongo. También se lo puede hacer con ceniza o con alguna solución tipo sulfocálcica, que es la reacción entre la cal y el azufre, ¿sí? Esos son productos que se pueden llegar a usar, pero son un poco, hay que invertir dinero y demás. Así que, fíjense, el caldo bordelés, el oxicloruro de cobre también se puede usar, pero por lo general lo que se recomienda con hormigas es estar atento a que la hormiga esté con otro tipo de enfoque, ¿sí? Las cáscaras de cítricos son muy buenas para desorientarlas un poco, ¿sí? En la huerta. Y si tenemos un ataque, por ejemplo, en frutales, ¿sí? Se puede poner barreras para impedir que suban al frutal, ¿sí? En huerta directamente, con empezar a usar cáscaras de estos cítricos, o por ejemplo inundarle el hormiguero con agua con ceniza, ¿sí? La desorientamos bastante a las hormigas y tratamos de limitar un poco el crecimiento del hongo. Pero son técnicas más suaves. Si ustedes quieren reventarlas directamente, ya tienen que entrar con otro tipo de manejo, ¿sí? No es la recomendación, porque cuando las hormigas hacen el vuelo nupcial, ¿sí? Esto da para una charla más, ¿no? Pero cuando hacen el vuelo nupcial, que salen las futuras reinas a hacer el vuelo, salen miles a veces. Y tenemos futuros hormigueros dando vuelta alrededor. Y como son más bien de proteger su territorio, si eliminamos un hormiguero, van a aparecer varios más, ¿sí? Va a haber otro temita con hormigas de distintos lugares. Pero bueno, es un tema para desarrollar el tema de hormigas. Para caracoles, por ejemplo, con poner barreras de cáscara de huevo triturada, la trampa famosa de cerveza, que en realidad no es que al caracol le guste la buena vida, sino que con poner un poquito de levadura en agua poco tibia, es lo mismo, si van a buscar la levadura. Por eso también se acercan mucho a los repollos, que tienen como un tipo de levadura en las hojas, por eso las atacan más y demás. Pero bueno, otro de los problemas que tenemos de estas plagas son los ácaros, ¿sí? La arañera roja, la que se ve en el medio a la izquierda,
¿sí? Ácaros, pulgones, ¿sí? Mosca blanca, y tenemos justo en la imagen que está al lado de las hormigas, las vaquitas de San Antonio, la famosa vaquita, que es una de las principales depredadoras de estos pulgones, de este tipo de bichitos chicos, que lo que hacen es chupar la savia. Los ácaros, los ácaros en realidad no chupan la savia, sino que raspan, ¿sí? Y van chupando un puré. Entonces el daño es mayor. Cuando nosotros vemos que hay ácaros, generalmente la viruela la damos en tomate cuando hay como un amarillamiento de las hojas y hay algo de telarañas, ¿sí? Se ven como unas pequeñas telarañas. Si vemos eso, inmediatamente que lo vemos tenemos que hacer un tratamiento ahí, ¿sí? Ahí podemos usar algún preparado casero y demás. No voy a recomendar un preparado químico claramente porque no es el enfoque de este curso, pero se puede usar rápidamente algún preparado para controlarlo, ¿sí? La solución sulfocálcica, por ejemplo, es una que está habilitada para este tipo de uso y no es tan tóxica, ¿sí? Pero después tenemos algunos más que son más simples. Y después, bueno, tenemos el tema de la langosta, chinche. La chinche, el problema que tiene, ¿sí? Que sí, también hay que, cuando la vemos tenemos que hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando te pica un fruto, ya te lo empieza a necrosar, se te empieza a pudrir ese fruto, ¿sí? El tomate, la chaucha, por ejemplo, son ejemplos claros. Y después, bueno, el bicho moro, que es uno que se ve, yo creo, en todos lados, en todos los ambientes hay bicho moro, se lo ve en plena luz del día y siempre están en el lugar, digamos, duermen abajo de la planta, así que lo que se puede hacer es un tratamiento directo sobre la planta, tratando de que no sea algo muy agresivo, ¿sí? Ahora en la siguiente INE vemos un poquito algunos benéficos, ¿sí? Acá tenemos las famosas plagas. Esto es como para tener en cuenta los tipos de plaga que hay, ¿sí? Ácaros, langosta, etcétera. Vemos la vaquita de los melones, ojo, no es la misma que la vaquita de San Antonio, ¿sí? Cochinillas, que son las que se ven mucho en cítricos y en las plantas florales, que son como montañitas que se pegan o lunares que le salen no le salen. Son insectos, ¿sí? Chupadores, que se adhieren a la corteza y tienen como una protección, ¿sí? Pequeño exoesqueleto, y con eso están protegidos y succionan constantemente la savia. ¿Cuál es el problema del pulgón, de la cochinilla, de la mosca blanca? Chupan la savia y cuando hacen sus deyecciones tienen agua con una gran cantidad de azúcares. Cuando ese líquido, digamos, cae sobre las hojas de las plantas, se genera un hongo llamado fumagina, ¿sí? Que es una capa negra que se suele ver en los jazmines, en los cítricos. Una vez que eliminamos este tipo de plaga, vamos a tener un poco más limitado el tema de la fumagina, ¿sí? Siempre hay que estar atento a qué otra problemática hay, ¿sí? Después había algunos benéficos también, como para verlos, si los ven no los maten, ¿sí? La vaquita de San Antonio, la mantis religiosa, libélulas, avispitas, todo tipo de avispas, déjenlas, ¿sí? Hay avispas también que generan, los parasitan alguna que otra plaga, más que nada las larvas o alguna que otra gusanos, ¿sí? Orugas, gatas peludas, y son muy buenas porque de a poquito se va muriendo esa plaga y te parasitan varias a la vez, ¿sí? Está como interesante desarrollar eso. Pero bueno, crisopa, que son como una mosquita media rara verde, ¿sí? Que se ve mucho en las huertas. Bueno, considero benéficos también a las lombrices, hay que cuidarlas, por eso no hay que estar aplicando cualquier tipo de producto agroquímico, son muy sensibles a los cambios, tienden a escaparse o bueno, digamos, las perdemos fácilmente y nos mejoran mucho el suelo, ¿sí? Reciclan mucho la materia orgánica en el suelo, ¿sí? La transforman y también generan galerías, ¿sí? Y mejoran el drenaje. Bueno, la hormiga colorada, hay varios tipos de hormigas, ¿sí? Tenemos la hormiga podadora, que la que vimos antes, que es la de género Atta y Altromirmex, que son las grandes, ¿sí? Las negras, como le dicen, las grandotas, que podan todas las plantas. Después tenemos dos tipos de hormiga colorada, que aquí en Argentina le dicen colorada a todo, pero bueno, tenemos la que es de fuego, la que te pica, ¿sí? Que cuando hay una lluvia fuerte, a los días se ven esos montículos de tierra fina. Esas son bastante buenas para la huerta. No son buenas cuando metes la pata, ¿no? Porque te la dejas en piel y hueso. Ni piel te dejan. Pero son muy interesantes para controlar plagas, ¿sí? Son voraces. Y siempre que tengamos algún tema con hormigas podadoras, caracoles, etcétera, está bueno tenerlas en cuenta porque protegen un poco los cultivos. Traten de no eliminarlas. Hay que dejarlas ahí que hagan lo suyo, ¿sí?
Y después tenemos la otra, que la hormiga, no me equivoco, la argentina, que es la que vemos en las cocinas, también en el compost, la vemos que es muy chiquita, y siempre se está yendo de acá para allá. Hay caminos interminables, y esa tiene como distintos focos de trabajo, digamos, hace de todo. Una, la vas a ver que, en mi opinión, es la peor cuando la vemos en la huerta, en los cítricos, que está siempre como cuidando, custodiando a los pulgones, como que los ordeña, le saca digamos, le saca esa disección que tienen, ¿sí? Y juntan como generan como una miel, para alimentarse, ¿sí? Y los protegen de cualquier otro depredador, ¿sí? En ese sentido, no, nos complica a nosotros, porque está defendiendo a nuestra plaga, ¿sí? Pero por otro lado, si la vemos en el compost, no está mal que estén ahí, porque también se alimentan de lo que está en proceso de descomposición, y con el tiempo aportan al desarrollo de ese compost, ¿sí? Lo airean, ¿sí? Si vemos ese tipo de hormigas en el compost, está perfecto, es un compost sano, lo mismo que la hormiga podadora, no está mal que estén ahí. Y después yo puse, en los dos lugares, puse el bicho bolita, si lo conocen, también se le llama cochinilla, creo que en México. Son buenos y son malos. Si yo lo tengo en la huerta, va a ser malo, porque me va a empezar a comer los plantines, ¿sí? Es como medio voraz en ese sentido. Pero si yo lo tengo en el compost, va a trabajar muy bien como descomponedor, ¿sí? Lo posible es tratar de usar un compost en mayor proceso de composición, ¿sí? En mayor grado, para no tener un problema futuro. La cucaracha albina de compost, esa también está bueno para ponerla en benéficos, pero no es tan agresiva con los cultivos, ¿sí? Más bien le gusta algo que esté en proceso de descomposición. Bueno, después tenemos lo mismo de siempre, como nardos en la huerta, y siempre que veamos aves, está bueno tenerlas en cuenta, que hay algunas que son, digamos, benéficas, otras no, podemos picotear un poco los tomates y demás, pero por ejemplo, yo pondría en benéfico un gallinero móvil, ¿sí? Tener gallinas, una jaulita, las voy moviendo a través de la huerta para que vayan picoteando todo tipo de bichitos que se cruzan. Las aves, por ejemplo, son uno de los mayores enemigos de las plagas, ¿sí? Principalmente, bueno, de los caracoles, las langostas, ¿sí? Los carabajitos, lo que suele llegar a ver, la gallina es uno de los enemigos principales. Siempre hay que tener un sistema mixto, digamos, no hay que hacer solo huerta, pero bueno, si uno no tiene el espacio, a veces funciona solo huerta. Bueno, el tema de enfermedades, esto generalmente en esta zona es muy complicado porque tenemos mucha humedad, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de cultivos de frutos y vemos, por ejemplo, la frutilla, la vemos así con esta botrytis, ¿sí? Puede ser por un tema de mal manejo a veces se usan túneles para taparla, ¿sí? Y cuando a veces se olvidan ese túnel, si no lo corrieron a tiempo, o si quedó todo el día tapado y hay mucha temperatura, ya con la misma humedad que hay adentro, se pueden generar este tipo de enfermedades, ¿sí? Lo mismo pasa con las hojas del zapallo, las hojas de la parra, del pepino, ¿sí? Son hojas muy grandes que cuando las regamos por aspersión, o como dijimos antes, si crecen al costado del suelo, arriba del suelo, ¿sí? Vamos a tener un problema de exceso de humedad y se va a desarrollar ciertos hongos como el oidio o el mildio, ¿sí? Esta felpa blanca que se ve en la hoja, eso es oidio. Después tenemos distintos tipos de hongos, por lo general son por problemas de manejo, por mucha humedad en el ambiente, ¿sí? En invernadero se ve mucho esto del oidio, ¿sí? En tomate también. Y tenemos también hongos de suelo, ¿sí? Los del grupo de hongos de suelo como el Fitium, Phytophthora, son hongos muy agresivos, ¿sí? Y lo que producen, básicamente lo vemos cuando usamos un sustrato medio viejo, ¿sí? O tenemos una tierra que ya sabemos que es medio mala y la queremos usar igual. La recomendación es hacer una solarización, como le expliqué a Olga, ¿sí? Lo tapamos, lo humedecemos un poco, lo tapamos con un plástico y lo dejamos al sol, que levante temperatura, por eso el plástico, que levante mucha temperatura. Con eso nos garantizamos que se elimine la mayor cantidad de hongos que haya complicando el sustrato. Pero lo que produce, sí, este grupo de hongos es que pudren la raíz y la base del tallo de los plantines. Entonces, no nos damos cuenta hasta muy tarde de que están enfermos, ¿sí? Los pasamos de agua, les pasamos agua pensando que están bien o que les falta agua también. Lo vemos medio caído y decimos, bueno, les falta agua y lo riego. Y se nos puede llegar a complicar peor. Son problemas que hay que tener en cuenta siempre, ¿sí? Cuando usamos un sustrato medio viejo o de dudosa procedencia, ¿sí? Los almácigos
los plantines que se suelen comprar en bandeja, que tienen mucha turba, con el tiempo desarrollan estos hongos. Así que, en lo posible, no reciclen, o si lo reciclan, laven bien los envases, este sustrato, traten de hacer un tratamiento previo, como la solarización. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Hay algunas enfermedades, ahí no están, pero hay algunas enfermedades que son de tipo fisiogénicas, que suelen suceder cuando tenemos una deficiencia de nutrientes, cuando nos falta calcio, potasio. En el tomate se suelen ver muy fácil, ¿sí? Cuando tienen alguna pudrición en la base, ¿sí? Eso suele suceder cuando tenemos alguna deficiencia de una sal, de un mineral, ¿sí? Después tenemos algunas como quemaduras de sol, porque tenemos un exceso de radiación incidente. Listo. No vamos a tocar más el tema de enfermedades. Un día podemos hacer una charla directo de eso. Te escapaste. Bueno, el tema de las plagas, básicamente las Ahí voladoras. volví, es que estaba silenciada, estaba pretendiendo abrir el micrófono y no lo logré con la barra y me pasé. Y de paso hablo para dejarte respirar un poco. Bueno, ¿Puedes tomar agua, Martí? sí. Bueno. El tema de las trampas, ¿sí? Cuando tenemos muchas plagas en la huerta, más que nada estas chiquitas saladas, como los pulgones, mosca blanca y demás, siempre está bueno hacer esta práctica, ¿sí? No sé si te llega a ver, sí que hay una... no está acá la trampa de Vale. En la siguiente. Sí, está acá. Está ahí. Bueno, bien, una de las asistentes hizo la prueba y se ve que está llena de bichos. Son, digamos, plaquitas de distintos colores. Lo que se recomienda es color amarillo, chillón, naranja. Pero bueno, lo que hacen es atraer, ¿sí?, a este tipo de plagas. Generalmente van guiándose por los colores, entonces es más fácil de atraerlas, ¿sí? La mosca de la fruta también, ojo con eso, ¿sí? Fíjense, este que está acá arriba es una botella con una franja amarilla y tiene ciertos orificios, con tapa obviamente, para que no se llene de agua. Uno puede llenarlo con un poco de agua, ¿sí? Algún atractivo atrayente para la plaga, así como una cucharadita de miel, y algún veneno puede llegar ahí. Y van a ver que se llena mucho de mosquitas, ¿sí? Mosca blanca, pulgón, etc. En lo posible que no entren las abejas, ¿no? Porque las tenemos que cuidar. Pero para frutales funciona muy bien, porque van a ver que hay muchas, no tengo para maximizar la foto, pero se ven muchas moscas de la fruta, la Ceratitis capitata, que en esta zona es tremenda, para frutales como de carozo, se ve mucho, y afectan mucho la potencial producción. O sea, mucha gente se queja porque tiene toda la fruta engusanada. Pero también esto es un tema de manejo. Si yo dejo la fruta que caiga bajo la planta, siempre va a haber un excedente de inóculo de esta plaga para el año que sigue, ¿sí? Así que en lo posible, traten de limpiar siempre la fruta que se cae, la fruta podrida, la fruta que quede en planta, donde nacen algunas ramas, ¿sí? Que hay como una Y, que ahí se acumula un poco de material seco y demás, ahí también siempre límpienlo, cosa de que no quede lugar para que se escondan para que queden huevos, para que quede alguna larva escondida. Y también es un ciclo que se repite mucho en el mismo periodo, así que lo que se recomienda es al menos poner trampas, ¿sí? Después hay algunas barreras muy simples que se usan también para caracoles y para hormigas principalmente, esta pollerita que le digo yo, que es para evitar, más que nada en época de brotación, que ahora estamos llegando a eso, tenemos los árboles de hoja caduca, ¿sí? Tienen como cierta cantidad de energía, se me está complicando la voz mal, tienen cierta cantidad de energía en los tallos, ¿sí? Y lo que buscamos con este tipo de trampa es evitar mínimamente que la hormiga suba y la vaya defoliando, le vaya cortando esos brotes. Por ejemplo, el almendro te florece antes de dar la hoja, entonces si vos querés priorizar que tenga una buena floración y con una buena brotación de hojas, está bueno poner una trampita. Es más, esta trampa la puedes poner de tiempo indefinido. Cada año la vas agrandando un poquito más por el tema de que vas echando el tallo, ¿sí? Y la copa también. Y lo que tiene de bueno es que con solamente pasarle un poquito de algún aceite quemado, puede ser de auto, apenitas, ¿sí? ¿No? Que no chorree ni toque la corteza, solamente en el plástico lado adentro,
ya repelemos un montón a cualquier plaga, ya está. Esa planta está, digamos, inmunizada, ¿sí? Va a estar como resguardada de cualquier problema de hormigas y puede ser que caracoles también. Abajo hay un modelo que saqué también no me acuerdo de qué página, pero es bastante similar al que te venden, ¿sí? Este que está arriba es bien caserito de Prohuerta, pero el de abajo es más parecido a los que vienen a nivel comercial. Pero son formas de repeler un poco a estas plagas que son muy agresivas para los frutales y en esta zona, o la gente que esté más en una zona arenosa, va a darse cuenta que el problema de las hormigas o, por ejemplo, de la mosca de la fruta, plagas que hay directamente en los frutos, son muy complicadas de eliminar, ¿sí? Principalmente porque hay un mal manejo, porque la planta hay que hacer también un manejo, una poda, por ejemplo, y también falta abono, ¿sí? Cuando están con alguna deficiencia nutricional, tienen muchos frutos, pero muy débiles, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Ahora creo que nos quedaba una femina, puede ser que nos quedaba. Justo te iba a decir que miremos, nos quedan, Bueno, bueno, nos no queda nos queda una. tanto. Sí, Realmente porque la nos otra es queda la una. de los links. Nos queda una que es como para desmitificar un poquito esto de si los biopreparados, cómo controlamos las plagas, ¿no? Pero podemos hacer un encuentro, una charla sobre esto. ¿Sirven estos preparados caseros o los productos orgánicos? ¿Son de utilidad en la huerta? Y la consideración que yo tengo es que sí, sirven, pero no son como aplicar, por ejemplo, cipermetrina, ¿sí? Son menos agresivos, algunos son bastante complicados, pero tienen como poca permanencia en el cultivo. Y eso es una de las cuestiones atractivas que tiene, ¿sí? Cuando hablamos de los tiempos de carencia de los agroquímicos para controlar plagas, enfermedades, se habla mucho de los tiempos de carencia. Y hay unos que son sistémicos, entonces tienen mayor permanencia dentro de los frutos, dentro de los tejidos. Entonces, cuando se habla de los biopreparados o los preparados orgánicos, está bueno tenerlos en cuenta porque no funcionan de forma tanto sistémica, sino más bien como una protección, ¿sí? Que eso nos da la pauta de que hay que estar usándolos un poquito más seguido, ¿sí? La ventaja es que algunos las podemos hacer tranquilamente en casa, que son baratitos. Un ejemplo es la ortiga, que si la llegan a divisar arriba, en el centro arriba, es una planta que es muy conocida por los que le pasan cerca y vienen respirando agitadamente. Cuando está uno muy oxigenado, la siente más. Decía mi abuela que hay que sacarla sin respirar. O sea, es una locura, funciona. No sé cómo funcionan esas cosas de las abuelas, pero bueno. Esa planta es una indicadora de buena fertilidad del suelo, ¿sí? Hay un tipo de ortiga que es la que vemos más en los campos, que es más estacional, ¿sí? Y hay otra que crece por estolones subterráneos, por rizoma, que esa es la ortiga dioica, ¿sí? Una de las cuestiones que tiene la ortiga es que si la dejamos fermentar un par de semanas, casi un mes, libera mucho de esa nutrición que va absorbiendo y la podemos usar como un fertilizante líquido. Es muy fuerte, ¿sí? Hay que diluirla mucho. 1 en 10, 1 litro en 10 aproximadamente. Y si la dejamos un día, lo sumo, sirve como para repeler algunas plagas, ¿sí? Ahora, si yo hablo, por ejemplo, del paraíso, ¿sí? Fíjense que yo lo puse, el fruto del paraíso arriba a la derecha y el aceite de neem está arriba a la izquierda. Son casi lo mismo, ¿sí? El aceite de neem se hace con, no me equivoco, con fruto de paraíso asiático, ¿sí? Y la de paraíso común no tiene casi mucha distinción. El principio activo es la cedractina, es medio parecido a un compuesto venenoso que se usa a nivel comercial y se puede llegar a tener en cuenta. Parece que estaban peleando los chicos. Bueno, Está solucionado. está bueno tener en cuenta esto, que hay ciertos compuestos que tienen un grado de peligrosidad para el manejo, ¿sí? Y hay otros que son más suaves, más tranquilos, ¿sí? Por ejemplo, la cola de caballo, la que vemos acá al lado del NIM, es muy buena, ¿sí? Para proteger un poco el cultivo y dejarlo menos propenso a enfermedades fúngicas, ¿sí? Esta es una pequeña decocción, es más o menos 200 gramos por cada 2 litros, 100 gramos por litro, y después se diluye, ¿sí? 1 litro en 5 para regar y tener una barrera contra problemas fúngicos, pero esto funciona más que nada en la zona donde estábamos, en el AMBA, ¿sí? Porque es muy húmedo
muy húmeda y el suelo está muy cargado de distintos tipos de hongos, de suelo, ¿sí? Lo mismo con la ceniza de leña sirve un montón para proteger un poco los cultivos, ¿sí? En algunos casos también sirve para una barrera contra algunas plagas, ¿sí? Para problemas fúngicos es muy buena y para plagas también es muy buena como el caracol, ¿sí? Y también cabe destacar que aporta ciertos minerales que con el tiempo se van lavando, lo va absorbiendo la planta, ¿sí? Por ejemplo el potasio, el calcio, que también un suelo muy degradado presenta un poco bajo nivel de calcio, ¿sí? También tenemos algunos preparados, como el jabón potásico, que hay una emprendedora de la ONG que, ahí les puede decir bien el nombre. El jabón potásico es un producto muy interesante para usar para ciertas plagas, es más suave las plagas, como la mosca blanca, pulgones, ¿sí? Sí, para Sí, los que Inés, si estén acá querés. en Capital, nosotros los días viernes, cada 15 días, comercializamos un bolsón de verduras agroecológicas, de frutas y otros productos. Lo hacemos junto con Caliza, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, de la Facultad de Agronomía. Y uno de los productos que comercializamos también es el jabón potásico que produce una de nuestras emprendedoras. Así que a los que Muy les bueno. interese poder sumarse a ese punto de comercio justo, pueden buscarnos en las redes sociales y contactarnos para que los sumemos, pues tenemos como un circuito donde los vamos contactando sistemáticamente cada 15 días para poder ofrecerles. Eso. Bueno, bien. Como dijimos antes, teníamos también algunos fungicidas que se pueden llegar a usar, como el caldo bordelés o oxicloruro de cobre, también se llama. Esto se consigue tranquilamente en las ferreterías, creo que se venden, en algunos viveros también. Y después tenemos algunos más caseros para algunas plagas, como todo lo que sea preparado con ajo, el ajo machacado, ¿sí? Y dejado unos días en agua, puede ser un día o de un día para el otro, no mucho, libera ciertas sustancias que son irritantes para algunas plagas. No todas las plagas se van a responder, se van a ir, digamos, algunas van a quedarse un poco más. El caracol, por ejemplo, no es tan sensible a esto, pero por ejemplo los insectos chicos chupadores, mosca blanca, pulgones, como dije antes, son más sensibles para este tipo de cuestiones, ¿sí? Y después uno muy interesante es el tabaco. El tabaco para estas regiones funciona bárbaro, crece muy bien, es una planta de la familia de Floripondio, la familia del tomate, las solanáceas, ¿sí? Se desarrolla muy bien. Y si uno ve la planta, la va a ver que está siempre con bichitos pegados, ¿sí? Digamos, tiene un efecto como muy atractivo para las plagas y también es letal, porque la nicotina, digamos, estoy hablando hace más de 100 años, se usaba como un insecticida, ¿sí? Hoy en día hay insecticidas que ya no se permite mucho usar, como los neonicotinoides, ¿sí? Y son derivados de la nicotina que mucha gente fuma hoy en día, ¿no? Así que imagínense el potencial que tiene. Y la misma planta se puede usar mismo las colillas de cigarrillo, pero la planta se puede usar las hojas machacadas, maceradas, ¿sí? Digamos una semana, no más que eso, para pulverizar y controlar algunas plagas, ¿sí? Muy efectivo, la verdad que es interesante y hay que aprovechar porque se da muy bien en esta zona y tiene una gran producción de semillas, ¿sí? Ahí Jorge Sosa levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿Cómo tendría que aplicar el tabaco o la nicotina en sí en la huerta para deshacerme de alguna plaga? Y preparás el macerado, ¿sí? No más que 10 hojas, lo sumo. Traté de usar un buen volumen de agua, 5 o 6 litros, ¿sí? Machacalos bien, lo dejás macerado a lo sumo una semana, vas a ver que toma una coloración más bien marrón, más bien amarronada, ¿sí? Y lo podés filtrar y pulverizar, ¿sí? En donde vos veas que hay algún tipo de plaga, ¿sí? Por ejemplo, en Ah, ok. limonero, en cítricos, donde tenemos, en esta época empieza a haber mucha brotación, tanto de flores como de hojas y las ramas, vamos a ver que aparecen mucho los pulgones, mosca blanca, vamos a tener bastantes problemas de plagas. Entonces sirve como un repelente para esas plagas iniciales y darle como un respiro también hasta a los nuevos brotes, ¿sí? Pensemos que una de las problemáticas más complejas en los cítricos en las casas
son los minadores, ¿sí? Lo que usan los minadores. Una polilla que ni bien empieza a brotar, ¿sí? El limonero deposita los huevos y aparece este gusano tan chiquito, ¿sí? El minador, que se mete entre las láminas de la hoja, ¿sí? Y te va comiendo las nervaduras y uno no se da cuenta, ¿sí? Lo ve cuando ya la planta empieza a crecer y está como más como cerrada, ¿sí? Y se forman como galerías, ¿sí? Como se cierra y forma como una cavidad donde se depositan muchos pulgones, ¿sí? Vamos a ver que acarrea un montón de problemas. Y definitivamente después perdemos esa hoja, ¿sí? Que es la que va a estaría alimentando a los frutos. Es una buena opción para esta zona. ¿Sí? No sé cómo andará en una parte, por ejemplo, con Olga, que está en el pueblo de Rivadavia, más árida, ¿sí? Más No, fría yo estoy para en esta Cava, zona. así que es bastante húmedo. Bueno, a esta Están zona anda muy preguntando, bien. están preguntando en el chat en qué época se siembra el tabaco y yo quería preguntar en qué tipo de sustrato debería plantarlo, porque tengo todo en El, maceta yo. el sustrato, uno livianito, ¿sí? No tan pesado, livianito y que mantenga un poco la humedad, ¿sí? En el norte suelen hacer como islitas. Una vez me contó un productor millonero que él se crió en los cultivos de tabaco, ¿sí? Y hacían como islitas, ¿sí? Material más bien flotante, con un sustrato muy livianito, ¿sí? Y que mantenga mucho la humedad, pero también tiene que tener intercambio gaseoso. Y la germinación era perfecta, la verdad que salía muy bien. Lo que tiene es que es un plantín muy chiquito cuando sale. Si la semilla es muy chica, así que el plantín va a ser muy chico. Entonces hay que tener cuidado para manipularlo. Al principio le cuesta un poco y en lo posible conviene hacerlo salido del invierno, ¿sí? Porque no tolera mucho las temperaturas bajas. Eh, Puede llegar a helarse un poco, ¿sí? ¿Qué Y plagas imagínate puede tenés. tener? ¿Cómo? ¿Y qué plagas podría tener al momento de la primavera, por ejemplo? La plaga del tabaco. Claro, ¿qué animales u hongos, perdón, podrían atacarlo? No tiene mucho problema. Sí, a lo sumo algún oidio, viste, que es por el tema del exceso de humedad en la hoja, pero más que nada, vos vas a ver que cuando empieza a desarrollar la planta y está llegando una época más calurosa, octubre, por ejemplo, noviembre, vas a ver que con las primeras flores van a empezar a aparecer un montón de bichitos pegados en las hojas. Se quedan pegados, se mueren. ¿Sí? Pulgones, mosca blanca, es tremendo. ¿Sí? Es una Es como las planta trampas que cebo. vimos, pero natural. Exactamente, Gracias. exactamente. No, por favor. Bueno, creo que hasta acá, no sé si hay una consulta. Fuimos sondeando un poco por arriba todo el tema si querían hablar de cultivo de tomate y demás, pero después lo vamos a ir desarrollando, creo que en el taller que viene íbamos a charlar un poco más de cómo el cuidado de los cultivos y el desarrollo. Pero después podemos charlar un poco sobre el control de plagas, ¿eh? Ahí las langostas están comentando cómo se puede controlar la langosta. Y mira, la langosta, ahí yo creo que la mejor forma es repelerlas, ¿sí? No puedes eliminarlas, tenés que repelerlas con algún preparado. El de paraíso es muy bueno, pero lo que tiene el paraíso es que cuando vos tenés una planta de consumo directo, una selga, una lechuga y demás, eh, es como queda como un aceite medio pegajoso, digamos. Digamos, yo no recomiendo usar el purín de paraíso para hortalizas de hoja que son de consumo directo. ¿Sí? Por ejemplo, para una tomatera, que digamos, el fruto por ahí le falta bastante para cosechar. Sí, es re tóxico, ¿no? Es muy tóxico. Es increíble que todavía no lo tengan resguardado al árbol. Si hay alguna Quiero consulta. comentar que recién me preguntaron si podíamos pasar los datos del Bolsón Soberano acá en Capital y los pegué en el chat. No sé si lo pudieron ver. Sí, lo vieron, buenísimo. Listo. Ay, la última filmina, no, la última, tiene algunas de las portadas del material que solemos entregar. Creo que es la anterior a esa. Y acá pongo los links en el chat como para que puedan descargarse. Ahí está. Esta filmina muestra un poco como para que las vean. Son el material que tenemos disponible, que siempre ofrecemos para que puedan descargar de forma gratuita, y que puedan un poco, si tienen alguna duda y demás, consultar.
¿sí? El calendario de siembra, ¿sí? Calendario biodinámico, que lo hizo, es de Abda, no es de INTA, seguía mucho por el tema de los astros, la verdad que anda muy, muy bien. Hay consulta. El tema de los almácigos es la más importante. Están en fecha, empiecen con lo que puedan. Muy importante el tema almácigos. Si los pueden hacer bien a conciencia, Pero con buena separación, van a andar muy bien. no cierra y las pelotitas no sé si las ganan. ¿Cómo? Perdón, no, nada, justo me hablaron. Les quería preguntar por esto de los almácigos, porque voy a empezar la huerta desde cero. Entonces, por lo que tomé nota, empiezo por los almácigos. Además de remover la tierra, además de hacer el compost aparte, en los almácigos, ¿qué me recomiendan que sea como fácil? Porque voy a empezar de nada, no tengo nada. ¿Qué es lo como más fácil? Lo más fácil para empezar, puedes empezar con tomate, ¿sí? Con morrón, ¿Tomate? pimiento, morrón, puede ser Sí. berenjena también, la berenjena es un cultivo que va a andar muy bien. Y después con las de hortalizas de hoja, ¿sí? Con la lechuga, acelgas, ¿sí? Vas a andar muy bien. La radicheta es una, o achicoria también tiene otro nombre, la recomiendan mucho, ¿sí? Por su valor de alto en hierro, y es una de las más ricas para mí y que se desarrolla mejor. Así que si podés sembrar directamente, cuando tengas algún lomito ya preparado, sembrate radicheta si puedes conseguir. Es un poquito amarga, pero la verdad, planta Sí, de sí, sí. asado, pregunta uno. Bien. Están Entonces, preguntando, perdón, Nadia, están preguntando cuándo pasan del almácigo a tierra. ¿Cuándo pasan de la masa y la tierra? Claro. Mira, el tomate generalmente se pasa cuando tiene más de 15 centímetros de altura, pero hay que estar atento a que tenga buen desarrollo de raíces, ¿sí? Si no tiene un buen desarrollo de raíces, va a tolerar bastante menos el lugar definitivo. Lo mismo el morrón que es un poquito más petizo, ¿sí? Con 10 centímetros, que tiene que tener 4 o 5 hojas bien formadas. La lechuga con 5 o 6 hojas formadas ya puedes trasplantarlo, lo mismo la selga, ¿sí? Hay que tratar de que no le falte agua, si al principio, y siempre que se trasplante, que esté con un poco de pan de tierra, ¿sí? Que no lo saquen a raíz desnuda porque se te puede llegar a morir, ¿sí? Y si son plantas más grandes, si es una selga ya entrada, digamos, grandota, siempre corten las hojas más grandes, ¿sí? Para que no se deshidrate. Muchas veces se estresan, digamos, uno le corta el hilo de agua que tiene con el suelo, la trasplantamos y si no la humedecemos rápido, esa planta se puede llegar a morir, ¿sí? Porque las hojas siguen transpirando agua. Las hojas, cuanto más grandes sean, más transpiran agua, ¿sí? Se nos seca la planta. Estaban preguntando también cómo si los trasplantes se hacen con el calendario biodinámico. Sí, el calendario biodinámico, el que está ahí en los links, es muy, muy bueno, ¿sí? Acaban Hay de que tener contar que paciencia. pincharon el link y no lograron abrirlo, con lo cual tal vez lo pueden googlear directamente. Si el link no le funcionó, como calendario biodinámico, ¿es del INTA el calendario, Martín? Ahí me fijo si no está caído, qué raro. Una consulta. Sí. La planta paraíso, ¿cuál es su nombre científico y podré plantarla en Ciudad de Buenos Aires? La planta de paraíso, si no me equivoco, es Melia Acedra, y sí, acá anda bastante bien. Es más, en la ciudad de Buenos Aires Era lo que te iba a decir, Jorge, en las plazas de la ciudad de Buenos Aires hay, tenés que detectar sí. cuál plaza cerca tuyo hay. Es más, ahora creo que está empezando a brotar, claramente, y vas a empezar que hay muchas flores de paraíso, pero también hay frutos bien maduros que están cayendo. Manipularlo con mucho cuidado. Perdón, Griselda está La levantando verdad la nunca lo mano. vi, entonces. Hola, En sí, las buenos plazas vas días. a reconocer el frutito, es como un frutito beige, que cae así como si fueran como un grupito de frutitos que cae. Sí, Griselda, te escuchamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Tengo un tema que veo que a cada rato nombran WhatsApp y que pongan los links en el WhatsApp y yo no estoy. O sea, no sé cómo hacemos ¿Cómo te para... llegó, Griselda, la información de este taller? El link, ¿cómo te llegó? Yo lo veo por Instagram y me llega por mail siempre. ¿El link? O sea, yo me escribo y después me llega el link por mail, pero por ejemplo, los talleres anteriores no me llegó por link para
para informarme, que lo vea en YouTube, ponele. No hay problema. Voy a pedirle al que manda estos links que mande también Sí. por mail, esta vez, a quienes se inscribieron el PowerPoint para que te llegue. Está bien. O Lo sea, de por YouTube WhatsApp no. no lo vamos a mandar, sí, por WhatsApp lo voy a mandar, pero también lo vamos a mandar por mail, así te llega, nos aseguramos que te llega. En YouTube no es necesario que te pase un link, vos te metés a YouTube, pones de puertas abiertas al trabajo solidario, buscás lo que sería como nuestro perfil y ahí están todos los talleres que Martín estuvo dando. Está bien, pero no estoy en el grupo WhatsApp, eso te quiero decir. No hay un grupo, lo que hay es como un grupo de difusión. No es que hay un lugar como un chat de intercambio. Nosotros tenemos un grupo de difusión donde mandamos la información. Pero no te preocupes, Griselda, que te lo mando por mail. Perfecto, gracias. De nada. ¿Sabes que no estoy logrando encontrar el calendario? Me parece que es donde baja el link que había para descargarlo. Yo creo que lo tengo en el grupo de promotores, el calendario. Si querés te lo envío y se lo pueden pasar a la gente. Sí, no hay Es muy problema. raro esto. Qué raro. Todo tiene un precio, me parece, hoy en día. Bueno, no es de INTA, por eso tiene un precio, ¿no? Puede ser. Bueno, vamos a ir respondiendo consultas. Después lo mandamos. Dale. Acá dice el caldo de Bordeles, este ya lo leíste. Se lo puede aplicar al limonero, que ya tiene pimpollos chiquitos. Pasa que el caldo bordelés es más con un efecto fungicida, ¿sí? Así que no, es mejor ponerle, aplicarle algo con más bien repelente de plagas, como el DIM o el pudín de paraíso o el tabaco, antes que el caldo bordelés. El caldo bordelés generalmente se puede aplicar en cultivos de tomate cuando ya está bastante grande y vos ves que abajo hay como muchas hojas enfermas y demás. Primero haces un deshoje y después haces una pulverización o un pequeño riego con ese, como para prevenir un problema fúngico, ¿sí? Estás leyendo el chat, están preguntando, está contando que efectivamente tiene hongos en el limonero y otra persona pregunta dónde pueden conseguir semillas. ¿Cómo son los hongos? ¿Cómo los vemos? ¿Son como pintitas blancas? Mara, ¿querés abrir el micrófono? Pero son como pelotitas blancas que se ven. O puede ser cochinilla, ojo. No, está bien, igual, sí. No pasa nada, Mara, claro. Me parece que puedes tener algún problema de plagas, pero como las cochinillas son un poco más raras, son muy chiquitas y si son redondas y de color blanco grisáceo, más bien separaditas, pueden ser cochinillas, ¿sí? Ahí puedes hacer un tratamiento con tabaco, ¿sí? Un poco de jabón blanco para limpiarlas, porque generalmente quedan ahí como caparazones, pero quedan para siempre, digamos. No encuentro el calendario, che. Bueno, después lo buscamos tranquilos y yo lo reenvío. Ahí alguien lo mandó, mira. Gisela, genia Gisela, que lo mandó. Gracias. Bueno, después hay otra pregunta que dice, mi tomatera produce frutos, pero produce hongos cada tanto y en verano se reseca. Acá amarillean las hojas en la tomatera, también ponen. Cuando amarillean, mirá, hay un tema. Puede ser que estés, si se te honguea la tomatera, primero y principal, puede ser que tengas un problema de exceso de agua. Si vos haces un surco de riego y hay exceso de agua, vas a tener un problema fúngico, sí o sí. El mejor riego es algo suave, ¿sí? Y no en exceso, ¿sí? Más espaciado en el tiempo. O menos espaciado en el tiempo, pero muy poca cantidad, ¿sí? Si uno inunda cada tanto una zanja al lado, va a tener problemas fúngicos. Fíjate de no estar también regando las hojas, no hay que humedecer las hojas. Puede ser que tengas algún problema con eso. Y el tema del amarillamiento de las hojas también puede ser porque si lo tenés ahora a la tomatera, puede ser que tengas una falta de temperatura, ¿sí? Porque hace frío.
y puede ser una falta de abono también. Y había que revisar un poco todo el espectro completo del cultivo, ¿sí? Me encantaría poder diagnosticar cosas así de palabra, pero me falta todavía esa materia. Bueno, sí se entiende que puede ser una diversidad de factores, por supuesto. Pueden ser muchas cosas, ojo. Habría que ver si no tenés algún otro tema como alguna plaga también, el amarillamiento puede ser también, si es un amarillamiento muy grave, puede ser que tenga arañuela, ¿sí? Pues en trip, mosca blanca, ¿sí? Puede tener varios tipos de plagas. Acá justo Milenka acaba de decir que es muy grave la arañuela roja y si es necesario eliminar la planta. Y si la enganchaste a tiempo y la encontraste en muy pocas hojas, podés eliminar el tejido ya directamente y hacer un tratamiento a toda la planta. Pero si ya tenés más del 50% de la planta afectada, es más conveniente eliminar la planta, tratar el resto de las plantas, porque ya, digamos, es una plaga muy, muy complicada de manejar, ¿sí? Es más, no es muy factible que con un tratamiento las otras zafen, ¿sí? Es uno de los problemas más graves. La arañuela suele aparecer cuando hay mucha sequía, ¿sí? Cuando la planta tiene mucha deficiencia hídrica, cuando hay un sol muy, muy fuerte, digamos, incidiendo en el cultivo. Está bueno siempre que tenga un momento donde se sombree el tomate un poco. Cuando le dan muy de lleno, eh, tiende a estresarse más la planta, a deteriorarse más, es más fácil que la afecten las plagas, ¿sí? A diferencia del caracol que ataca más cuando hay humedad. Ahí pegué porque vi que estaban mandando mails y eso para que sepan, hacemos a la inversa. Anoten ustedes, tanto les mandé los datos del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook y el mail de Martín. Los que no puedan anotar, tal vez pueden sacarle una foto a la pantalla, tanto del celu como de la compu, puede ser una opción. Y justo arriba les mandé, como desde la otra cuenta de la que estoy conectada, lo del bolsón nuevamente. Bueno, si les parece entonces por hoy cerramos. Ya que es 1:20, 2:20, me parece que la voz de Martín no da para más. Lo dio todo. Complicada la cosa. Lo Está un diste poquito todo. complicada. Tomó un poquito de agua. Y bueno, sí, perdón, está hablando alguien, ¿correcto? Elvira. Sí, Elvira, dale, a vos te damos permiso Elvira. para lo que quieras, Elvira. A ver qué fecha es el mes que viene, más o menos. Sí, siempre más o menos los miércoles, como para que Sí, tengas ese sí. criterio, y en general es Sí. alrededor del 20 y pico. Está, Pero bueno, sí. igualmente te prometo, Elvira, que te vas a enterar. Vamos a hacer las publicaciones Sí, sí, sí. correspondientes. Pero bueno, en definitiva, hoy no tenemos la fecha, necesitamos aparte ajustar el horario. La próxima sí les puedo contar que va a ser de cuidados de la huerta de primavera, o sea, como que vamos a extender un poco más lo que hablamos hoy, porque obviamente siempre queda como un poco corto el tiempo. Pero bueno, tampoco da que hagamos como si fuera una jornada, porque aparte todas, supongo que ya deben tener hambre, las que no comieron, y se deben querer ir a comer o a cocinar. Sí. Así que bueno, y después les confirmamos bien el tema horario. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias gente por estar y gracias a INE y a la ONG que siempre bancan el tema de las charlas, de acercar un poquito el INTA a la gente, porque a veces con la pandemia, digamos, estamos un poco alejados todos. Ya vamos a volver a encontrarnos por ahí. No a la gente de Comodoro Rivadavia que queda un poco lejos, pero bueno. Nos pueden invitar, Bueno. Podemos ir de vacaciones, ¿eh? A ver Sin ningún qué problema. Bueno, chao a todos, que tengan buena semana. Nos vemos la que viene. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, Excelente la Olga, charla. chao, Ale.